Un cordial saludo a todas y todas. Vamos a empezar esta tercera cápsula que tiene que ver con el análisis de factores que influencian la adopción de innovaciones en el mundo rural. Vamos a volver y recapitular un poco nuestro esquema de análisis, donde tenemos estas cuatro grandes familias de factores que influencian la adopción de innovaciones. Y hoy día, en esta cápsula, vamos a hablar sobre el segundo grupo de factores que influencian la adopción de innovaciones. Y vamos a hablar sobre este grupo de factores que llamamos las características del aprendizaje de la innovación, ¿no? ¿Qué factores son los que están asociados a este grupo de características, ¿no? Estos cuatro que vamos a analizar: la facilidad de hacer pruebas, la complejidad de uso y de evaluación de los beneficios y la observabilidad. Vamos a partir por este elemento, ¿no?, que tiene que ver con la facilidad de hacer pruebas, ¿no? Y aquí nos vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿La innovación se puede probar de forma limitada, con un bajo costo, para permitir un cierto aprendizaje sobre su valor, ¿no? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué ejemplos podemos dar de esto, no? Hay innovaciones en el campo que son con las cuales uno puede rápidamente hacer una prueba a ver si las cosas funcionan, ¿no? Y es clásico que uno puede proponerle al agricultor, por ejemplo, utilizar un nuevo fertilizante o un nuevo pesticida en un sector acotado de la parcela, ¿no?, haciendo una prueba que es de bajo costo y que no requiere de una gran inversión para poder ser desarrollada, ¿no? Ese tipo de innovaciones tienen o van a tener una mayor facilidad de ser probadas sin establecer o sin desarrollar mayores riesgos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, variedades de cultivo o herbicidas se pueden probar muy fácilmente sin necesidad de tener que hacer toda una importante inversión en la prueba, ¿no? En el caso contrario, ¿no?, es poco probable que innovaciones que tengan o requieran gran infraestructura o grandes inversiones puedan hacerse pruebas fáciles, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de nuevas maquinarias, o en el caso no de cultivos anuales, sino que de una inversión como una nueva variedad de frutales o un sistema de riego que cambie radicalmente la forma en que se hacen las cosas, van a requerir pruebas complejas, ¿no?, con altos costos, y que por lo tanto van a ser más difíciles de probar, ¿no? Entre más fácil hacer la prueba, más probabilidad de que haya una adopción rápida de estas innovaciones, ¿no? Acá, ¿cómo podemos influir? Los servicios de extensión son una muy buena herramienta para mejorar la facilidad de hacer pruebas y establecer pruebas limitadas en el campo acompañado de servicios de extensión, o aprovechar espacios que instituciones tienen para poder hacer o evaluar pruebas de infraestructura o de mayor costo en espacios que son de propiedad de este tipo de instituciones. Pueden ser una alternativa al desarrollo de estas pruebas costosas en espacios privados, ¿no? Entonces, ojo, porque el aporte que pueden desarrollar las instituciones a mejorar la facilidad de las pruebas en estos espacios puede ser un factor que influya muy positivamente en este factor. Un segundo punto tiene que ver con la evaluación de la complejidad del uso y la evaluación de los beneficios, ¿no? Y aquí la pregunta central que tenemos que hacernos: ¿qué tan complejo es usar esta nueva innovación? ¿O qué tan complejo es evaluar los beneficios que esta innovación nos puede acarrear, ¿no? Y aquí vamos a analizarlo en relación a ejemplos, ¿no? Cambiar variedades de cultivo o tipos de herbicidas son cambios que son de simple uso, ¿no? Cuando cambiamos solamente la variedad,
y estamos ocupando las mismas semillas, no hay una gran distinción, ¿no? Estoy hablando de semillas cuando, no sé, son del mismo tamaño, la misma forma, solamente cambia la variedad, no hay grandes cambios y por lo tanto hacer la complejidad de uso no cambia en nada. Lo mismo cuando ocupamos herbicidas nuevos o nuevos fertilizantes. En cambio, puede ser muy complejo cuando, por ejemplo, tratamos de introducir ganadería en una parcela que ha sido exclusivamente utilizada en cultivos agrícolas, ¿no? Pasar de la agricultura a la ganadería tiene una serie de complejidades, son nuevas formas de hacer y por lo tanto puede ser mucho más dificultoso hacer uso claro, uso de esta nueva forma de hacer, ¿no? Acá en este ejemplo que tenemos en la imagen, ¿no? La introducción de máquinas sembradoras en áreas que normalmente se hacen uso de siembras manuales, es muy complejo, ¿no? Regular estas máquinas para que hagan adecuadamente el trabajo requiere de mucho tiempo, mucha especialización y por lo tanto puede ser muy complejo a la hora de introducir cambios, ¿no? Un tema adicional tiene que ver con la evaluación de los beneficios. En algunos casos hay innovaciones que muestran cambios que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos un cambio o empezamos a ocupar un nuevo fertilizante o una nueva variedad que demuestra a todas luces que genera mayores rendimientos y esos son visibles, rápidamente podemos evaluar que el cambio es positivo, ¿no? En cambio, ¿no? Si estamos utilizando nuevas tecnologías donde los efectos no son tan visibles, ¿no? Por ejemplo, si queremos introducir algún elemento que ayude a controlar, por ejemplo, la erosión, ¿no? Algunas tecnologías que mejoren la estructura de suelo, donde evaluar la capacidad de esas tecnologías para poder mejorar condiciones en el perfil de suelo no es tan evidente de obtener a simple vista, sino que requiere mayores conocimientos. Puede ser que también ponga un freno a la posibilidad de que esas innovaciones sean adoptadas, ¿no? En este caso, tanto en la complejidad del uso como en la evaluación de los beneficios, los servicios de extensión, los servicios profesionales de asesoría pueden reducir tanto la complejidad en entender cómo se usan como en la evaluación de sus potenciales beneficios. Por último, hay como les decía en la cápsula número 1, la principal fuente de información que los agricultores utilizan para sus cambios tecnológicos son otros agricultores. Y este factor está muy relacionado con eso, ¿no? La observabilidad. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos cuando analizamos el proceso? Es ¿qué tan fácil es conocer de una innovación si esta la está desarrollando mi vecino, ¿no? Y aquí esta imagen creo que es muy decidora, ¿no? ¿Qué tan fácil es yo pararme en la cerca, ¿no? Y mirar hacia el lado y aprender de lo que está haciendo mi vecino para poder adoptarlo, ¿no? Cuando el cambio de una práctica es fácilmente observable, va a ser mucho más fácil que podamos incorporarla en la forma en que nosotros trabajamos y por lo tanto la adopción de esa innovación va a ser mucho más sencilla, ¿no? Por ejemplo, cambio en el uso de cierta maquinaria de labranza puede ser fácilmente observable, ¿no? No nada más que tenemos que, como en la imagen, pararnos en el borde de la cerca para ver cómo eso está funcionando. Por ejemplo, en el sentido contrario, el uso de nuevas dosis de fertilizante puede ser mucho más difícil de observar, ¿no? Porque efectivamente, si es que no tenemos un proceso de conservación, de conversación en profundidad para poder evaluar, compartir con el vecino cómo es que estas nuevas dosis están afectando positiva o negativamente al cultivo, va a ser mucho más difícil que nosotros podamos comprender cómo ese proceso se está dando, ¿no? La observabilidad es un elemento que también los servicios de extensión o asesoría técnica privada pueden aportar positivamente para mejorar la comprensión que los agricultores tienen
respecto a lo que hacen sus vecinos, ¿no? Y por lo tanto el trabajo que pueden favorecer, se puede favorecer desde los servicios de extensión en el trabajo con grupos de discusión de agricultores, puede favorecer positivamente la observabilidad de las innovaciones y por lo tanto la difusión con mayor velocidad de ellas. Con esto cerramos la segunda familia de factores que influencian la adopción o adaptación de innovaciones. Nos vamos a ver en una siguiente cápsula donde analizaremos otra familia de factores que tenemos que analizar.